Alguien me preguntó por qué la encarnación de Cristo es importante para todos nosotros como cristianos. Bueno, la importancia de la encarnación de Jesús radica en que si Jesús no es quien dice ser, entonces todos nosotros no tenemos salvación. En el cristianismo, la palabra encarnación se utiliza para expresar la idea de que Jesucristo ha venido a la tierra en forma humana. La palabra es un término de latín que significa literalmente el acto de ser encarnado. Se utilizó este término en latín en Juan 1:14, que habla de Jesús que se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es una de las razones por las cuales la encarnación es sumamente importante. Siguiendo leyendo mis notas, dice: teológicamente la humanidad de Jesús es un aspecto importante de su vida terrenal. La importancia de la encarnación de Jesús radica que Él, siendo la segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Es decir, que el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, se encarnó y vino a ser un hombre, un ser humano. Jesús es una persona divina. ¿A qué me refiero a que Jesús es una persona divina? Bueno, a lo que me refiero es que en Jesús hay dos naturalezas, una humana y una divina. Muchos evangélicos cometen el error de decir que María es madre de la naturaleza humana de Jesús. Eso suena bien, suena lógico, pero como siempre lo digo, el hecho de que suene bien y se vea bien no quiere decir necesariamente que está bien. ¿Por qué digo yo que no está bien decir que Jesús o que María fue madre de la naturaleza humana de Jesús? Sencillamente porque una mujer no pare naturalezas. La naturaleza es algo abstracto. La mujer, las madres, paren personas. Entonces, María parió una persona divina, que es Dios encarnado, el cual, al ser una persona divina, tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Nosotros los seres humanos solo tenemos una naturaleza, que es la naturaleza humana. Entonces, por eso es que la humanidad de Jesús es un aspecto importante de su vida terrenal. Jesús es divino, Juan 1:1, Colosenses 1:16, pero también asumió un cuerpo humano para identificarse con la humanidad. Nació de una mujer. Permítanme un momento. Como estaba diciendo, Jesús nació de una mujer. Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 2. Comía comida. Mateo 4:2, Mateo 21:18. Dormía. Lucas 8:23. Y experimentó la tentación. Mateo 4:1 al 11, al igual que otros seres humanos. Jesús podía sudar. Lucas 22:43 al 44. Y Jesús también podía sangrar. San Juan capítulo 19, verso 34. También mostró emociones humanas, incluyendo la ira. Jesús se enojó, ¿sí? Marcos 3:5. También se alegró. San Juan 15:11. Y el pesar, la tristeza. Y esto lo vemos en Mateo 26:37. En términos de su plan divino, Jesús también se hizo humano, como parte de su plan para venir a redimir a toda la raza humana, para morir en nuestro lugar como sacrificio. Hebreos 9:22. Además, con el fin de resucitar. El primero tenía que morir físicamente, que requirió tomar un cuerpo humano. Ahora, la pregunta es, cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué murió?
Muchos entienden que Jesús no podía morir porque Él era Dios y cometen el error de decir que Jesús murió en su naturaleza humana. Eso es falso. Como lo dije anteriormente, suena bien, se ve bien y casi suena lógico, pero no es así. Una naturaleza no puede nacer porque es algo abstracto, pero tampoco puede morir porque la naturaleza humana es eterna. La naturaleza humana no muere. Dice en la Biblia que media vez un cristiano, un creyente en Cristo muere, pasa a la presencia de Dios para ser juzgado. ¿Sí? Porque está establecido que después que el hombre muera, viene el juicio. En otras palabras, quien murió en la cruz fue el cuerpo físico. Definamos lo que es la muerte. La muerte es la separación de lo espiritual de lo físico. En otras palabras, cuando Jesús falleció en la cruz del Calvario, lo que quedó colgando ahí muerto fue el cuerpo físico de Jesús, el cuerpo de una persona divina. En otras palabras, la segunda persona de la Trinidad fue la que murió en la cruz del Calvario. ¿Sí? De hecho, nuestra salvación depende totalmente de la venida de Jesús a este mundo en forma humana. Y déjenme aclarar otra cosa. Si el que murió en la cruz simplemente fue un ser humano, entonces usted y yo no somos salvos. Seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Así de simple. Quien murió en la cruz del Calvario fue el Verbo encarnado, Dios mismo, la segunda persona en la Trinidad. ¿Sí? Y esto no es una herejía. No, véalo en la Biblia. Si decimos que Jesús es Dios, Jesús seguía siendo Dios en la cruz. Por eso es importante que Jesús muriera, que Jesús falleciera. ¿Sí? Romanos capítulo 5, verso 8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor se mostró totalmente en tomar forma humana y permitir que ese cuerpo fuera destruido como un sacrificio por nosotros. Isaías capítulo 53. A diferencia, dice mis notas, porque estoy leyendo mis notas, ¿sí? Si quieres la información y la página donde está aquí. Se llama Compelling Truth, ¿sí? Entonces, es muy buena página, se la recomiendo. Si tienen preguntas, muchas de esas preguntas están aquí. Pero bueno, vamos a ver. De hecho, aquí me quedé. De hecho, nuestra salvación depende totalmente de la venida de Jesús a este mundo en forma humana. ¿Por qué? Bueno, porque solamente Dios podía redimirnos. Solamente Dios podía salvarnos. Solamente Dios podía justificarnos. Un ser humano no podía pagar. Es por esta razón que la ley no pudo salvarnos. La ley no puede justificar. La ley de Moisés. Por eso el apóstol San Juan dice, por eso el apóstol San Juan en su capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encarna para podernos salvar y darnos vida. La resurrección de Jesús es también única. Él levantó a otros de entre los muertos. Gloria a Dios. Él levantó durante toda su vida a otros de los muertos. Pero solo Jesús volvió a la vida bajo su propio poder. Esto demuestra que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios les bendiga, Dios les guarde.